una pregunta. ¿Esto no hace como un reflejo raro aquí? No. ¿No? Vale, yo no digo nada. Sí, ¿no? Sí, o sea, pero tú, las blusas. LEDs. O sea, esto ya parece un puticlub. Qué bien. O sea, es abrumador. Me consta que ha habido miradas de desaprobación. Por parecer puticlub. ¿O por qué? el accionariado. El accionariado. Sí. Uy. Capital. ¿The Capital? The capital is not happy. Pero, a ver, hoy vamos a hablar de capitalismo, ¿no? Sí. O sea, hoy vamos a hablar algo ¿Es de el fin del capitalismo? Aquí no. Aquí no. En concreto aquí no. En algunos hay spots, ¿no? ¿Hay spots? ¿It's over? Vale. Pues no, que yo creo que la pregunta legítima no es tanto si se acaba el capitalismo, que eso todavía no lo hemos... Yo no lo atisbo a ver. O sea, la gente... Quiero decir, por ejemplo, siempre pienso, coño, o sea, qué difícil es imaginar el comunismo, ¿no? La gente tomando lo que necesita y dando por... O sea, no sé si me explico, en un mundo en el que entras en un baño, ¿no? Y en un baño, ¿no? Un baño público o incluso un baño en una oficina, ¿no? Entras y hay una meada, el de antes. Y dices... O sea, yo cada vez que entro en un baño y digo, hay una meada, digo, el comunismo es imposible. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama la tragedia de los comunes. Bueno, ¿Sabes por qué hay una de meada? los guarros. ¿Sabes por qué hay una meada? Porque no es tu baño. Es más, en tu baño también hay una meada. ¿Pero sabes por qué? Porque es de dos. Bueno, tengo que aceptar, Esteban, yo tengo que aceptar una cosa. Esto a mí me ha pasado con mis hijos. He tenido que enseñarles a rascar los restos de mierda. Hay una edad en la que tienes... ¿Pero el podcast así todo el rato? No, es peor. Espera. Oye, pero a ver, Esteban, tú has estado en el podcast. Ya lo sé. O sea, pero es por... Es decir, ya tenías carrerilla, era para frenarte un poco, que ya ibas lanzado. No, o sea, ¿Cómo se enseña a un niño a rascar? Claro, la única unidad viablemente socialista... ¿Os acordáis del niño de la lista de Schindler que se mete en el cagadero? ¿Fue un poco así o cómo? No, lo que haces es, o sea, primero, los juntas a los tres, ¿no? Y les dices, oye, esta es una unidad que es una comunidad y somos un equipo. Y por lo tanto, a rascar mierda. Todos tenéis que ser responsables del conjunto de la casa. O sea, es una unidad socialista, redistributiva. Es un kibutz. Exactamente. Entonces, el tema es que ellos tienen 4 compromisos. Para poder acceder a la pantallita, que es el premio, de 8 a 8 y media, donde uno por cada turno, uno tiene que, cada día selecciona uno lo que se va a ver para todos. O sea, no sé si veis el entramado de... Sí. Escoge uno por turno, tal. Autoritarismo. De 8 a 8 y media. O sea, un régimen disciplinario. Claro, y tienen que hacer 4 cosas, que son... además están ordenadas de manera alfabética. ¿Dar dinero a casa? No. Recoger el cuarto, deberes, ducha y dientes. ¿Vale? Dientes y ducha. Entonces, solo hay pantallitas para los 3... si los 3 han cumplido con las 4 cosas. Entonces hay un nivel de supervivencia... Pues es el dilema del prisionero. Hay una especie de supervisión autoritaria de que tú eres tú sí eres el vigilante de tu hermano. Visualizo que en algún momento de la educación de tus hijos va a haber una vía de tren con una palanca para desviarlo, porque todo va hacia allí, ¿sabes? No, pero me parece... O sea, me parece que en unidades de control suficientemente... donde se puede ejercer un sano autoritarismo, ¿no? De esto es así porque sí, estas cosas funcionan. Pero en el momento en el que pones un pie fuera de un hogar y te acercas a una oficina, ¿no? A una redacción de un periódico o a un puticlub, digo, o sea, cualquiera de las 3 me vale, ¿no? Lo más probable es que empiece a producirse la tragedia de los comunes, que es el baño colectivo no está limpio. El que iba antes que tú podía haber apretado el botón para limpiar la meada. Pero como liberal solo se preocupa por él, con lo cual no lo hace. No, es eso, ¿no? Eso se puede arreglar de 2 maneras. Una es ya te entiendo. solo hay 2 maneras de arreglarlo, que es asignando derechos de propiedad
Y la otra manera es... Con las armas. La solución liberal. Exacto. Y la otra manera es, como el baño no esté limpio, mato a 1 de cada 10. Claro, pero tú a favor, Esteban, ¿tú a favor de qué postulas? O sea, por las meadas en los baños públicos. A ver, Pedro, o sea, céntrate. O sea, regresemos, empecemos bien. O sea, primero, ¿de dónde vienes? Segundo, ¿qué vas a hacer después? Porque, Pero Esteban, ¿tú crees que las élites globales rascan del debate? No, ¿tú crees? El tuyo no, el tuyo no. O sea, tu cuenta sí. Pero tú vas a hacer ya. Vale, por centrar. El rencor de la clase media alta, ¿vale? El rencor de la clase media alta es porque hay una generación que se está encontrando pis en el baño. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Tú has escrito un ensayo que habla sobre el momento actual y el nacimiento de un nuevo momento socioeconómico, ¿vale? Además le pones el nombre de desglobalización. Cuando alguna vez lo hemos comentado nosotros en el libro, ya hablábamos de posglobalización, pero bueno, va más o menos por la renacionalización de intereses, algo que no queda del todo claro qué modelo es, porque además no hay instituciones asociadas a ello, y por lo tanto yo creo que todavía no... O sea, estamos y yo creo que tú lo dices bien, Ucrania, el conflicto militar con Rusia por parte de la órbita europea, y el nuevo momento económico con China, yo creo, y la guerra económica con China, yo creo que abren un momento en el que hay un cambio total de paradigma. Yo vengo de hace 20 años defender el modelo de globalización, de Fukuyama, el comercio global como mecanismo para la sacada. Porque estabas pedo. También, eso también. Las drogas y el hedonismo, ¿no? Como única solución. Ahora ya me he comprado un chalet, con lo cual soy clase media alta, ¿no? Claro, ¿qué es lo que vemos, no? Le empezamos a ver las costuras al sistema, yo creo que desde hace algo de tiempo, a un mundo que ya no tiene los fundamentales que sí que nos permitían sostener un modelo de vida que nos podía gustar más o menos, es decir, hay gente de izquierdas que siempre desde una perspectiva marxista, que siempre lo ha considerado indeseable, que quería poner en marcha el reloj de la historia, y regalo concedido, el reloj de la historia se ha vuelto a poner en marcha, ¿no? Así es. Claro, y la duda es que yo no tengo claro que eso vaya a recompensar, que este nuevo modelo vaya precisamente a caer en el regazo de la izquierda materialista europea. No. Lo primero es constatar que es verdad que estamos en otro momento. Ya no estamos en la era global, hemos pasado a otra fase y esa fase está por definir, ¿no? La diferencia, no piensa, por ejemplo, en la transición, ¿no? Se iba a producir un cambio, ¿no? Se sabía en España que algo iba a ocurrir, no se sabía hacia dónde iba a ir, Franco iba a morir algún instante, etcétera, ¿no? Y en aquel momento las fuerzas sociales eran fundamentalmente de izquierdas. Es decir, la sociedad española, en cuanto a número, ¿no? Tenía un impulso progresista de aquella época, que era otra cosa, ¿no? ¿no? Y era difícil resistirse a ese impulso porque además era el europeo, que era un movimiento socialdemócrata en Europa, ¿no? Ahora no es así. Es decir, ahora digamos que el humor, la atmósfera y tal no favorecen en absoluto a la izquierda, ¿no? Y tiene fuerzas sociales más vinculadas en número a la derecha. Y esto ocurre en Europa, es decir, la fuerza del establishment existe, pero la fuerza relativa es la derecha, ¿no? En Estados Unidos el establishment es una cosa y la fuerza relativa es la derecha, y en el Reino Unido igual, ¿no? Con lo cual, ese es el punto de partida, ¿no? El punto de llegada será el que sea. ¿Sigues orbitando hacia... o sea, tú sigues utilizando como sistema izquierda y derecha? Yo sí en un sentido. Es decir, creo que y esto es indispensable si queremos arreglar algo de nuestras sociedades, ¿no? Hay un deterioro material significativo en cuanto al nivel de vida, estabilidad, ¿no? Condiciones de existencia, etc. Y eso solo lo puede recomponer, ¿no? Si recompone la relación capital-trabajo. Y eso es del ámbito de la izquierda, ¿vale? Es decir, tradicionalmente ha sido defendido del ámbito. Tradicionalmente, siglo XX. Sí, siglo XX, sí. ¿Qué ocurre? Que en esa recomposición capital-trabajo, ¿no? Sí. Ahora es un paso más complicado, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es recomponer la relación entre el capital financiero y la economía real.
Y ese es el punto, ¿no?, en el que ambas fuerzas se enfrentan. Porque todo lo que tiene que ver con el trabajo ha quedado subsumido en la economía real y esta, a su vez, ha quedado enfrentada a la economía financiera. Bueno, digo que tanto en las fuerzas sociales como en el elemento económico, ¿no?, el momento es este. Y dices, izquierda, ¿por qué? Porque la recomposición entre economía real, capital financiero, capital trabajo, tiene que producirse necesariamente. Y se va a producir de alguna manera, que a lo mejor la recomposición no es un alejamiento, ¿no? Y eso no tiene por qué hacerlo la izquierda, ¿no? Que en otros instantes hemos visto cómo yo creo también lo ha hecho la derecha. Pero... ¿Qué aventuro yo ahí? Es el capital ha ganado financiero, ha ganado velocidad, movilidad, ubicuidad, audiencia, capacidad de atracción, vamos a decir, de talento, aunque sea un poco cursi, pero hay que decirlo, las mentes más pensantes de nuestro mundo contemporáneo, el otro día lo hablábamos, ya no están en la política, ya no están en el arte, no están en la cultura, están en el mundo financierito, los Enriques, ¿no? O sea, están en financieritos forrándose en la City de Londres o en Nueva York o en Shanghai o en como mucho Singapur. En la tecnología, en algún caso, pero tampoco. Pero fintech, o sea, tecnología financiera, esto es la coña. Y muchas de las nuevas prestaciones de servicios, de modelos de negocio, tienen que ver con la ruptura financiero-técnica de la relación entre trabajo y empleador. Es decir, que ya no existan empresas, sino que existan startups destinadas a ser vendidas a fondos de inversión, ¿no? Que ya no existen empresarios. O sea, ya no existen empresarios. Solo existen proyectos que son creados para venderse a fondos de inversión. Es que es acojonante. O sea, ¿qué relación tiene eso con el empresario democristiano de derechas, conservador católico, navarro, de currar mucho y hablar poco, que levantaba empresones? Bueno, justo yo venía antes andando por la Castellana y he pasado por el último, donde estaba la oficina, el último trabajo que tuvo mi madre hace 30 años. Y era una inmobiliaria, pero una inmobiliaria pequeñita de un señor gallego que tenía tenía este rollo de que los empleados eran... Luego sí o no, pero eran como su familia, ¿no? Entonces, pues en Navidad daba una fiesta y regalaba cosas y tal. A mí me regaló una barca hinchable aquí en Madrid, entonces yo le hinchaba en casa. Entonces, pero bueno, porque tenía ese rollo de que te invitaba tú eres el hijo de Guadalupe, no sé qué, tal, pues sí, así. No sé cómo, pues así. Claro, pero aquel mundo, que era un mundo donde había relaciones de dominación y había relaciones de explotación y era real. Yo creo que está hoy presente en una calle de Madrid. El otro día estaba con un colega, con Juan, y estábamos en el Richelieu y en Mazarino. Zona pija, para el que no lo sepa, que no sea de Madrid. Es una zona bien, de los chicos bien de Madrid. Y hay dos locales. Uno es el Richelieu y el otro es el Mazarino. El Richelieu se lo puso un señor bien a su esposa y 20 metros más para abajo en la calle le puso el Mazarino a su querida, ¿vale? Y durante años el Richelieu y el Mazarino han sido dos maneras de entender el Madrid bien, ¿no? Pues vas al local que le puso el marido a su mujer o vas al local que le puso... No, ahora se ponen digitales, ¿eh? No. Medios digitales de infausto nombre. Vale. Pues es que el Mazarino ha caído en manos de un fondo. Sí. Ha caído en manos de un fondo. Un bar. Es que hasta ahora, y esto ahí rompe mucho la dinámica de izquierda-derecha, ¿no? Hablas del trabajador, ¿no? Pues tenía las condiciones mejores, peores, ¿no? Pero ¿qué le pasa al empresario? Quiero decir, le pasa exactamente igual. Es decir, cualquier empresario, si tú vas, para empezar, vas al banco a pedir dinero para montar un negocio, ¿no? Pues 18.000 avales, tal, no sé qué. Si eres un fondo que vas a invertir, ¿no?, en un producto financiero no sé qué, te dan 4 veces lo que aportas. Y no hay ningún problema. Entonces, para ese tipo de apuestas hay capital, para la realidad no. Claro, ¿qué ocurre? Y el riesgo de un fondo es... Evidentemente. El empresario es su riesgo el que se come. Claro, por eso decía que es la economía financiera la que se ha comido a la real. Y eso afecta tanto al trabajador como al empresario. Es decir, a la izquierda como a la derecha clásica, ¿no? Si nos vinculamos ahí. Y eso, obviamente, abre un montón de posibilidades de recomposición y de alianzas en un entorno de cambio, ¿no? Claro, y ahí es donde viene el tema. Para mí, ¿quién puede hoy trazar una alianza? ¿No? Porque tú dices, vale, se ha recompuesto el mapa,
en el siglo XX, la relación fundamental de poderes colisionando, tenemos esa visión de dialéctica, ¿no? De cómo se ejerce el poder y la representación de los trabajadores popular en una sociedad industrial caía del mano más o menos de la izquierda, y luego el poder económico entendido como la relación con los bancos nacionales, las empresas nacionales, los sectores estratégicos, caía más o menos de un panorama de derechas. Hoy eso cambia, hay una economía financiarizada que no responde a intereses nacionales, y aquí es donde para mí está la clave. ¿Y quién tiene hoy fuerza, elementos tractores para ejercer una dialéctica contra esa economía financiarizada? Pues hombre, la religión no, porque ya está muy atrás en el mapa. La ideología, yo creo que no ha demostrado, o sea, quiero decir, hoy la izquierda y supuestamente ideológica ha caído en el marco absolutamente liberal, y el único elemento que queda con fuerza suficiente es el nacionalismo. Perdón, es la idea de nación. La comunidad en sentido más o menos amplio. Porque la ideología era un elemento movilizador en la medida en que era un elemento organizativo. Cuando se convierte en un elemento identitario personal, no tiene absolutamente ninguna capacidad de tracción porque eres tú diciendo cosas. O sea, si yo conozco mucha gente que ve La Sexta o que lee digitales y tal, y te repiten los mantras y tal, pero ¿qué capacidad de tracción tiene eso cuando tú no tienes una organización detrás y cuando tu vida no está mediada por eso? Por pertenecer a un sindicato, por pertenecer a una familia política, por leer unos determinados... No tiene nada. Es como si dices que eres del Atleti. Es que no. Lo del rencor del título va por ahí, ¿no? Antes de entrar en eso, dices, ¿quién? ¿No? Vamos a elevar un poco la mirada. ¿Quién? China, ¿no? ¿Por qué? Porque es la amenaza existencial. Ha vuelto una guerra fría y exactamente igual que antes tenías la URSS, ahora tienes China. Entonces, todas estas consideraciones que están tejidos dentro de un sistema que parecía cerrado en sí mismo, que no tiene exterior, ahora se encuentra con un exterior. Y el exterior es muy poderoso. O sea, no es China, es China, India, todos Pakistán, los otros. Arabia Saudí, Brasil, ¿no? ¿Sí? África, América Latina. Bien, nosotros somos ahora una isla, ¿no? No sé qué diría Borrell al respecto, ¿no? Una isla respecto del mundo. Y ellos tienen mano de obra, por supuesto, mercado, por supuesto, que puede crecer mucho. Demografía. Una demografía brutal. Tienes industria, que se la industria, tienes tecnología, porque China ya tiene tecnología, es decir, y tienes energía en conjunto, ¿no? O sea que todos esos factores, ¿no?, que hacen que los territorios vayan hacia arriba están mucho más en sus manos que las nuestras. Luego, o produces una reacción en el ámbito occidental que vaya en el sentido de cohesionar las sociedades y empezar a producir en la realidad, o vas a caer. Y esta es una conciencia que, o sea, decir algo que tenemos que poner encima de la mesa porque esta es ineludible, ¿no? Pero más allá del elemento nacional, ideológico y tal y cual, ¿no? Ya es un elemento existencial para Occidente. Pero reconociéndotelo, es decir, el problema que hay es que yo no veo hoy, o sea, miro al panorama político, bueno, es que ya en el panorama político español está Yolanda llorando mientras le quita la medalla a Franco, y yo pienso, pero ¿de qué coño me hablas? Tienes el paro juvenil. O sea, volviendo a Enrique, tenemos unas élites, y perdón por decir élites, pero bueno, pues hay élites. Pues tenemos unas élites que creen que con pintar dinero y prohibir cosas y reconocer derechos en papel, vale. No, pero si es que pintar dinero... Pero es que no hay... Vale, pero usted ¿tiene alguna estrategia para que, por lo que tú dices, ¿no?, para que haya una economía productiva? Que, oye, no, si nadie está diciendo que tengan que volver los astilleros o los altos hornos y tal, pero usted tendrá alguna idea de que hay que producir algo. Porque no, a base de reconocer derechos, de pintar papelitos en Frankfurt y de... Pues hombre, eso no da, y se está viendo que no da. No, pero sobre todo no es solo que no dé, sino que esa idea de, venga, la izquierda es expansiva a nivel monetario y se endeuda más y tal. Y dices, bueno, es que al final es reafianzar, sin una propuesta de reconstrucción de, oye, ¿cuál es el papel de esto que llamo mi comunidad, mi yo, mi nosotros, ¿no? Entonces, claro, yo cuando digo lo del tema del nacionalismo es que los únicos que ves como con un sistema propio hoy, o sea, así como en el siglo XX, los únicos capaces de pensar fuera del capitalismo era la gente marxista, o sea, era la gente que tenía un sistema propio que decía, bueno, lo voy a dedicar a pensar, ¿no?, a proponer, a pensarme fuera de lo que me dicen que tengo que ser,
Quiero decir, o sea, tenemos al establishment élites europeas. Es que esto puede parecer un meme, pero es diciendo que lo que mata es el cambio climático. Y yo pienso, chico, o sea, tus generaciones más jóvenes no son capaces de comprar vivienda. A ti te va a matar la desigualdad económica en un continente envejecido, pero tú eres gilipollas. O sea, ¿qué es? Estás hablando del 2050, que te va a matar la temperatura, cosa que en realidad estamos bastante seguros de que no, pero es que en 2050 no, y 20 años antes no vas a poder pagar las pensiones. Claro. Bueno, ni las pensiones, ni el alquiler de la casa, ni vas a poder devolver la hipoteca. Quiero decir que todo ese entorno rentista se va a encontrar con el problema de que ni va a haber chavales claro. suficientes como para sostener mediante su masa laboral una especie de reparto del bienestar, una promesa de futuro, vamos a llamarlo así. Claro, los únicos que veo con rudimentos suficientes como para decir, oye, stop, y por lo menos voy a atreverme a pensar contra esto porque veo que vamos un poco hacia tal. Los únicos que están proponiendo. Y claro, tú dices, vale, me puede gustar más, menos, me llama más autoreo. Escuchas a Meloni, vale, escuchas a Orbán, escuchas a... Y claro, ellos te dicen, bueno, yo tengo un sistema, no te puede molar, pero dime cuál es tu alternativa. Y el hecho es que la globalización ha sido un proyecto que ha ido mucho más allá del comercio. Ha penetrado en el tuétano del pensamiento y es casi increíble que, oye, tenemos élites cognitivas dedicadas a pensar los problemas de la España del 2050, ¿no? Y que son capaces de marcarse un informe y sobre cuestiones absolutamente, no sé cómo de urgentes, ¿no? Oye, mira, España es un país de propietarios de vivienda, siempre lo ha sido, es una necesidad, las familias, la demografía y demás. Sobre estas cuestiones, los únicos que llegan a plantear cuestiones contradictorias en el mercado de trabajo, y lo digo, son los nacionalistas. Y esto es terrible. Pero fíjate, porque también es verdad que de momento la variante que tenemos en España es bastante particular, porque viene también de una derecha reganiana, entonces hay como un conflicto, siempre hay dos almas que son complicadas. El otro día, no me acuerdo en tribuna si era Espinosa o era Gallardo en Castilla y León o quién era el que lo decía, pero decía, globalización sí, globalismo no, pero globalización sí. Es decir, ellos tampoco articulan una... Probablemente porque no se puede. No, sí se puede. Lo que pasa es que también tienes que tener una visión estratégica y parte de la derecha, o buena parte de la derecha, carece de ella. Porque estamos hablando de los problemas de la izquierda, que son bastante evidentes, ¿no? Pero tampoco las derechas han tenido una capacidad de intuir el momento de poner un proyecto a la altura. Y muchos de los problemas que pensamos los seguimos pensando en los términos viejos de izquierda-derecha de los estereotipos. Por ejemplo, ¿no? Tú decías los fondos de las pensiones públicas, ¿no? Pero claro, es que el Banco de Inglaterra tiene que intervenir para salvar los fondos de pensiones, que por eso intervino, ¿no? Dice, bueno, pues tengo un problema con los fondos de pensiones privados porque están haciendo apuestas demasiado apalancadas y de un montón se puede caer todo. Los impuestos. Hombre, si vive una empresa aquí, ¿no? Comprar y vender, ¿no? De manera extractiva, a lo mejor conviene que los impuestos se le eleven mucho. Y sin embargo, si pones en marcha algo que produce actividad, trabajo, pues a lo mejor los impuestos se deben reducir. Y siguen siendo los impuestos. Pintar dinero. Hombre, si vas a pintar dinero para generar, me parece bien. Si vas a pintar dinero para difuminarlo, pues al final vamos a tener un problema grande. Sí, pero lo que te decía... y siempre estamos pensando en esos términos, los viejos términos, estereotipos, de impuestos sí, impuestos no, lo privado, lo público, etcétera. Y a lo mejor tenemos que dar un paso adelante en una acción distinta. Introducir otros criterios. Claro. No, yo te lo decía en el sentido de que, sobre todo en Europa y en España de una manera clarísima, no hay un proyecto de... O sea, no te digo que haya que abrir los altos hornos de Vizcaya otra vez, ni Sagunto, ni que haya que abrir las minas, pero tiene que haber una conciencia de que gobernar y tener un proyecto de país no puede ser solo que ni siquiera lo imprimes tú, que lo imprimen en Frankfurt. Eso y reconocer derechos sobre el papel uno tras otro y uno tras otro o prohibir alternativamente cosas que cada vez te parece que son peores. Claro, es que al final, es que lo mencionabas tú, lo de las élites, ¿no? En España no tenemos élites, ¿vale? Porque las élites públicas han quedado para reproducir su posición de poder y las élites privadas están para ganar dinero y están aquí o allí. Bueno, ¿no? De hecho, entonces, es muy interesante. Claro, no hay estructura de país, porque estaba el debate estos últimos días de es que las empresas tienen un gran beneficio, entonces es lícito subir los impuestos para que arrimen el hombro. Pero es que no lo tienen en España.
Claro. ¿Dónde tienen el beneficio esas empresas? Claro. A ver, Latinoamérica. Entonces, en ese aspecto, ya por terminar, Sí, Pedro, sí. en ese aspecto, No, el nacionalismo sí te introduce una variable de confrontación. Claro. Porque tienes que pensar en Como el catolicismo, que no es bastante, como el marxismo. que no es bastante, Es decir, pero el roce se ha producido desde la derecha y por el nacionalismo. Vale. Hasta ahora. Yo diría, idem plus, diría, quien tenía capacidad para contradecir el sistema en el siglo XX era el marxismo, intelectualmente. Durante mucho tiempo el catolicismo tuvo fuerza en este país para plantear resistencias. O sea, el antiguo régimen planteó 3 insurrecciones en el siglo XIX. No digo que vuelva al carlismo, pero lo que digo es que me parece importante que cuando hay esta especie de hegemonía de pensamiento, que es la más triste, ¿no? Porque es la que dices, oye, miro a mi alrededor y no veo una alternativa viable a algo que viene, ¿no? No veo que en los debates nuestra élite esté pensando en términos de renacionalización, no veo que estemos hablando de una industrialización, pero para cuestiones tan urgentes como, por ejemplo, el desmantelaje de la industria del diésel en España. Tenemos una especie de jerarquía política que dice: además, yo quiero electrificar la industria del motor en y que España. además es muy groso porque sale de la nada. O sea, no se sabe muy bien nunca de dónde yo no lo he sale. votado. Es como que de repente se introducen términos y se introducen discursos, en el discurso público, perdón por la repetición. ¿Y ¿de dónde ha salido eso? O sea, ¿de dónde ha salido la idea de que tenemos que ser pioneros en la electrificación? Oiga, ¿lo ha dicho usted? No, ¿Quién lo ha espera, dicho? ¿Teresa Rivera ha salido? Porque habrá, digamos, que habrá actores, habrá colectivos, habrá alguien organizado en el debate público que te diga, no, yo opino de otra manera, o no, yo creo que esto no hay que hacerlo así. No, pero no existe nada, las cosas caen a plomo. Caen a plomo. Pero es la falta de estrategia, porque a lo mejor, precisamente por ser España, ¿no? Y porque no tienes energía en tu territorio, te convienen las renovables. O sea, no por Perfecto. porque te convienen las renovables. Pero hablemoslo. Y dentro de eso, además, sabes que te van a hacer falta petróleo y gas, por muchas renovables que tengas. Entonces tendrás que tener un plan, ¿no?, estratégico de posición, ¿no?, y de saber cómo llevar a cabo. Coño, la época va a ser muy difícil, ¿no? Y no estamos en eso. O sea, ni las élites privadas ni las élites públicas. Termino. Sí. La historia es que ahí nos vamos a ver arrastrados. Porque en el instante en que China lo está haciendo así, por supuesto, Estados Unidos ha empezado a hacerlo así y lo está haciendo de manera muy intensa. Los 2 principales países del mundo van en esa dirección. Ya nos van a forzar a los europeos a tomar medidas en esa dirección. Que vamos con mucho retraso. Estados Unidos ya ha dicho que microchips de gran complejidad no exporta ni uno más a China. Claro. Que es como la típica cosa de, oye, se acabó esto de chutar Se acabó. tecnología a China como si fuera una tal. Y sin embargo, hoy, yo digo, bueno, el debate público español sobre dónde están nuestras fortalezas, si además puede tener un cierto sentido que nosotros hagamos una apuesta por las renovables, pero exportando motores diésel, como nosotros exportamos, que son 400.000 personas, Claro, no tiene puto sentido. Es que no es incompatible, claro. Bueno, o sea, el hecho, Sí, claro. es Dices, que no hay nada claro. per se que sea humo en decir vamos a apostar por las renovables. Es que Noruega y Dinamarca están desarrollando tecnologías de renovables que son la hostia, pero lo están haciendo. No están vendiendo humo. Pero que es verdad que hay que ser pragmáticos. No sé, España tiene una economía dedicada al turismo. ¿Bien? Vale. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Acabar con el turismo porque piensas que esto...? No. Pero tú sabes que tenemos un gobierno, o sea, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el diésel? O sea, ¿tienes una potencia importante en ese sector y vas a acabar con ello? No, lo que pasa es que tú puedes hacer una transición y planear la transición, pero no vas a acabar con lo que tienes, que es un poco absurdo, ¿no?, de momento. Pero el corto plazo no implica que no puedas pensar en el medio. Tengo la sensación de que ahí tenemos un elemento absolutamente distorsionador con todas las ventajas que te puede aportar, que es la Unión Europea, en el sentido de que el gobernante en España siempre cree que va a tener el respaldo del Banco Central Europeo, de los fondos europeos y de que siempre va a poder, como Pedro Sánchez, en momentos de tensión o en momentos de bajón, irse allí y que le pasen la mano por el lomo. Pero yo creo que tenemos dos debilidades. Una, esa, ¿no?, que incluso puede ser una fortaleza en el sentido de, dices, bueno, el tamaño importa, el territorio importa, una posición europea sólida y cohesionada nos situaría fuera con una potencia grande. Bueno, es una posibilidad que es probable que no ocurra, ¿no?, pero está ahí, ¿no? Mientras tanto, o sea, se van tejiendo cosas allí que luego no tienen repercusión, que generan más problemas. En fin, pero luego tenemos el otro lado, que es, claro, si tú quieres recuperar capacidades estratégicas para el Estado,
las empresas tienen que estar supeditadas al Estado, las estratégicas. Porque China o Estados Unidos hacen determinados planes, ¿no? Claro, ¿por qué se ha desarrollado China? Porque el capital estaba supeditado al desarrollo nacional. ¿Por qué se ha desarrollado muy poco Estados Unidos? Porque era el Estado el que estaba supeditado al capital, ¿no? ¿Qué ocurre a España? Que tú no tienes un manejo estratégico por dos motivos. Porque tienes una desvertebración grande, 17 comunidades, cada una tirando por un lado, y porque por arriba no le puedes decir al de Iberdrola o a quien sea, no, las reglas son estas y a partir de aquí vas a ayudar al territorio en el que vives, ¿no? Claro, pero fíjate, es que has dado una cosa que nosotros tocamos un poco en el libro, que es la desnacionalización del país. Es decir, hablamos ayer sobre el tema de dónde procedían nuestras élites, ¿no? O sea, nuestras élites a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de 1960 en adelante, Enterría, los reformistas del Opus, los altos cuerpos de administración del Estado, luego también la parte sindical. Es decir, yo vengo de un territorio como Asturias donde de transiciones energéticas algo sé, y vamos, o sea, todos los representantes políticos de la comunidad moral asturiana, si lo podremos poner en plan cursi, defendían a muerte algo como el carbón, que mataba gente, o sea, extrayéndolo moría gente, o por silicosis, y tenía unas externalidades bestiales muy por encima de cualquier mierda actual de que llueva o haya gota fría en Valencia. O sea, moría gente extrayendo carbón, pero se entendía como necesario para la comunidad que hubiera un yacimiento de empleo que fuese el carbón. Porque además el carbón tiene una cosa, que no lo puedes mandar a otro lado. O sea, si está ahí, lo sacas. Pero no se puede ir. Y las élites asturianas, si queremos decirlo así, peleaban para que en las industrias españolas se quemara carbón nacional, que era una puta mierda. El carbón que se extraía de Asturias no tenía potencia térmica, lo tenían que mercar, era una escombrera aquel carbón. Y por sus cojonazos, y quemaban carreteras y peleaban políticamente, o sea, eso cuando decimos de el Estado debe, o sea, quiere decir que la economía quede dominada de alguna manera por el Estado, las necesidades sociales del Estado, al final en lo concreto es, oye, tú vas a hacer esto porque a mí vas a quemar un 15% de carbono nacional en tu puta térmica, a tomar por culo. Me da igual, o sea, igual es más rentable que traigas carbón de Australia, no te digo que no, pero el 15% va a ser carbón asturiano o carbón de minas nacionales. Y esa visión, para mí, le da una explicación, por ejemplo, a la democracia. Que hoy, a mí me cuesta hoy justificar a Teresa Rivera. O me cuesta, o sea, que es, oye, pero esta gente cuando van a la Unión Europea defienden mis intereses. O sea, si yo fuese un tío de la FASA de Palencia, que es una industria secundaria de la industria del automóvil, que de repente me estoy dando cuenta que tengo una serie de cargos públicos que se dedican a decir que hay que acabar con el coche, que esto es una industria del pasado, que aquí tenemos que comprar coches eléctricos que se producen en Asia y que que esto del diésel tal, que es un pasado. Y yo, si fuese un tío de la FASA de Palencia, diría, joder, pero ¿yo quién cojones me defiende a mí? O sea, ¿para qué sirve el sistema democrático si cuando voto no hay un tío diciendo por cojones vas a quemar el 15%? No, hombre, lo que te dice es que eres ineficiente y que se va a llevar las fábricas porque no produces y cobras demasiado, que es lo que te han dicho, básicamente, ¿no? Pero digo que hay dos planos y no son incompatibles. O sea, tú puedes trabajar y debes trabajar, y más ahora, ¿no?, en términos nacionales en España, porque necesitas desarrollar tus capacidades. Pero tienes que hacerlo también en Europa, porque no solamente es si defendemos nuestros intereses en Europa, es si Europa defiende sus propios intereses, ¿no? Que están siendo enormemente ineficientes, ¿no?, incluso para su propia ideología, ¿no? Sí, pero ojo, y voy más allá. Pero la industria alemana se defiende, la industria francesa se defiende, la industria holandesa y danesa se defiende. Se defendía. Bueno. Porque ya te han cortado la vía de acceso del gas. O sea, la hostia para Alemania que supone la guerra es brutal. Por el aumento de costes y por lo que desacopla de China, que era tu mercado. Entonces, la guerra para Alemania es un golpe en la mesa. Pero hasta ahora no ha habido hasta ahora les ha ido muy bien. No ha habido una dejación en Alemania. Porque la Unión Europea ha sido una formación que ha beneficiado fundamentalmente al país central, Alemania. Con lo cual ha habido mucho mejor que todos los demás. Y por eso ellos tenían industria y nosotros no. Pero dicho lo cual, por elevar un poco también,
también tenemos que empezar a pensar si Estados Unidos defiende ya sus intereses también, ¿no? Porque en el momento en que tú empiezas... Perdón, ¿sus intereses te refieres a que nosotros estemos dentro de la órbita de intereses de Estados Unidos? No, me refiero a que si nosotros, ¿no? Dejamos de ser socios, y lo estamos dejando de ser Estados Unidos, ¿no? Para pasar a convertirnos en un territorio subordinado, a medio plazo a Estados Unidos le va a ir muy mal. A nosotros, desde luego, pero a Estados Unidos también, porque nos necesitas como aliados en esta Guerra Fría. Y aliados quiere decir socios, no es los romanos que acuden a Hispania a cobrar el doble de tributos para enfrentarse con los cartagineses. Eso no suele salir aliados. Eso te genera un problema, porque al final, como suele ocurrir, pues los hispanos salían con los cartagineses para ir a invadir Roma, ¿no? Bueno, pues ya está. Y eso, que es una lección de la historia, a Estados Unidos tampoco le compete. Lo que quiero decir es que Occidente, en los tres terrenos, en el nacional español, en el europeo y en el estadounidense, está siendo enormemente ineficiente para defender sus propios intereses, ¿no? Claro, pero fíjate, yo aquí haría dos codas, ¿no? La primera es, si el sistema político democrático está reaccionando de manera adecuada a estas crisis, yo hoy puedo anticipar algunas cosas que hace 15 años me parecían locuras, ¿no? Pero ¿cómo alguien puede sentir desconfianza del sistema democrático liberal? Y yo hoy digo, oye, a ver, es que empiezan a alinearse fenómenos y dices, joder, ¿no ves que luego sabes que las democracias por ventaja tienen esencialmente que luego reaccionan ante el fracaso de manera bastante rápida que los sistemas autoritarios, ¿no? Pero empiezas a verle las complejidades al sistema democrático liberal, ¿no? A la hora de enfrentarse a estos retos. Y luego otro, que no me parece menor y que lo hemos comentado varias veces, que es la intervención e intoxicación y compra de intereses, también extranjeros, en los procesos de conversación e información pública de las democracias liberales occidentales. Es una compra, esto está siendo y que es una compra que además, acojonante. En ausencia de un sentimiento nacional muy acendrado o de una censura muy fuerte de ir contra los intereses nacionales, es muy barato. No, es que, o sea, quiero decir, el problema no es que la mitad de la clase política europea la haya es que no cuesta Rusia, un mango. China, es que es baratísimo. Es que es muy barato. O sea, yo me doy cuenta, o sea, Alemania de repente descubre que tiene un porcentaje no desdeñable de políticos pagados, tocotó, por Rusia. Sí. Ponte a mirar los lobbies pro-chinos en España, ¿quiénes? Mírate los nombres. Claro, entonces... Pero se ocurre a la inversa. Se das cuenta de que España está siendo comprada, ¿no?, por fondos y a veces te compran los chinos y a menudo te compran los estadounidenses. Entonces también tenemos influencia estadounidense en el sentido de una relación que mira exclusivamente por los intereses de Estados Unidos y no por los comunes, ¿no? Que eso, bueno, pues ocurre siempre, ¿no? ¿Sabes? Claro, es que lo único que aguanta, o sea, quiero decir, al final tú piensas, ¿cuál es la estructura que va a conseguir resistir ante estas cuestiones? O sea, si entre... No, y también añado, y las empresas. Quiero decir, o sea, empresas de renovables fuelizando y alimentando todo el pánico climático como si nos fuéramos a morir mañana. Vamos, es que fenómenos de comunicación dirigida, es que me dedico a eso, ¿sabes? Entonces es como, oye, a ver, cuando tú te das cuenta de que hay procesos de... Escucha, que tenemos a la radio más oída de España diciendo que no se puede debatir sobre el cambio climático, que es un debate superado y que habría que prohibir debatir. Cuando sería al revés, es si existe el cambio climático, es decir, si no es una ficción... Es cuando hay que ponerse de acuerdo. Es cuando hay que ponerse a debatir. Tendremos que debatir sobre los efectos, qué es lo que pasa, qué hay que hacer, cuáles son las medidas que funcionan, cuáles son las que no. Esto es precisamente, no se puede debatir, ¿no? Y luego o sea, por una parte, es como un fallo multiorgánico, ¿no? Tenemos un proceso de desglobalización que afrontar, tenemos un sistema político que no consigue, o sabemos que no consigue abordar los sucesos robustos que cada vez nos rodean con más fuerza, y luego el sistema de avisos, ¿no?, de discernimiento de la verdad, que es el sistema de conversación pública típico de la orilla norte del Mediterráneo, con esa figura... que tú no eres, porque tú no eres periodista, salvo que me equivoque. O sea, no eres de formación. No. Lo cual es algo enormemente positivo, porque, o sea, de las facultades de periodismo solo sale broza. Quiero decir, o sea,
gente estropeada intelectualmente y dispuesta a dejarse la vida por salarios de miseria. Tú no. Tú tampoco eres... Yo no soy periodista. Muy bien. ¿Víctor? Ole, es que, o sea, por eso este podcast sale tan putamente bien y por eso tenemos que darle un aplauso a la mejora enorme de imagen y sonido que hemos tenido en 3 putos programas. Un aplauso, por favor. Porque no lo hacemos con periodistas. Si lo hubiésemos hecho con periodistas, todavía estaríamos sonando como el culo. O sea, pero bueno, dicho esto, ¿qué es lo que es? Mira, periodista. A por él. Entonces, claro, esas instituciones, Bretton Woods, las instituciones siglo XX, ¿no? La ONU, las 5 naciones con soberanía ampliada, que son las que están asociadas al mundo nuclear. O sea, todo ese mundo siglo XX, que ves cómo se va diluyendo en comunidades morales o comunidades nacionales como las occidentales europeas, debería tener como proceso de contradicción en el espacio público de conversación, ¿no? Y sin embargo nos veo mucho más animados debatiendo sobre los transexuales, iba a decir, añadir un adjetivo, pero no porque no crea que haya que atender a la responsabilidad del dolor de la persona transexual, sino porque... Pero fíjate que tampoco hay un debate sobre eso. Lo que hay es mucha ocupación del espacio por un tema que a mucha gente le da lo mismo. Pero no hay un debate real, porque lo que hay es 2 grupos más o menos organizados ocupando espacios prefijados y en realidad la inmensa mayoría de la gente no se puede formar una opinión porque solo hay 2 lobbies empleando toda su fuerza para ocupar el espacio público. Y porque las posiciones ahora consisten en la negación de la palabra al otro, con lo cual yo todavía he sido incapaz de formarme una opinión cabal sobre la ley trans, hablando con las Lo que pasa es que nos reparamos demasiado, creo, y especialmente para lo que viene, ¿no? En lo que estamos haciendo mal o lo que está haciendo mal el otro, ¿no? Entonces tú dices, no, eres de izquierda, dices la derecha, no sé qué, la derecha dice, hablamos mucho de la ley trans, hablamos muy poco de lo que sea, ¿no? Cojonudo, lo hace muy mal, ¿no? ¿Y qué? ¿No? Vamos a dar el siguiente paso, pues tenemos que hablar de lo que puede hacerse, debe hacerse, convendría hacerse, ¿no? Y esa ya es un cambio de... O sea, es la salida a un espacio de confrontación, ¿no? Porque, claro, al final... O sea, vivimos en una sociedad que es competitiva, ¿no? Pero sobre todo que ha generado un tipo de rencor, ¿no? Donde uno se afirma, o sea, se siente bien fundamentalmente atacando al que tiene al lado, ¿no? Se juntan los compañeros, se levanta uno, entonces los otros 4, mira, hijo de la... ¿no? El descontento que se genera no es un descontento que provoque una reacción para cambiar las cosas, ¿no? Es un descontento para hacer de menos al otro. De hecho, si tú te fijas en los últimos, por cifrar los últimos 10 años en España, 11, desde el 15M, que es una política muy del resentimiento en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, sí. ¿Qué se ha mejorado? ¿Ha mejorado en algo la vigilancia de la corrupción? ¿Ha mejorado en algo el problema del modelo económico, del modelo del sistema laboral, de las pensiones? ¿Ha mejorado algo de eso? O sea, todo ese debate tan encendido que teníamos, ¿se ha cambiado la ley electoral? ¿Se ha hecho ¿ha mejorado la rendición de cuentas en España? No, fíjate, nada ha mejorado. Pero fíjate ni cómo... hay planes estratégicos, ni visión de futuro, ni hay... Me ha gustado porque has metido a donde yo quería ahora llevar la conversación, que es ese fallo multiorgánico que la democracia no parece capaz de responder, el proceso de información y conversación pública tampoco, la ideología, que es esa gran respuesta del mundo posterior a la gran recesión de 2008, que es como... Vale, el mundo desideologizado, fracasado. Vamos a plantear ideología. Pero la ideología que se plasma es rencor, es enfrentamiento, es resentimiento. No es propuesta, no es capacidad de construcción. Y no es organización. Hoy ha publicado Josu de Miguel un artículo donde hablaba, entre varias cosas decía que se sustituye en el momento actual en España y en otras partes, se sustituye una estructura en la cual los intereses van más o menos asociados a la clase, unos partidos de clase, por uno en los que son meramente un interés corporativo de determinadas identidades, que además son infinitas, porque siempre se pueden dividir en otras, en otras, en otras. Entonces, de esa manera es muy difícil de distribuir. Exactamente igual que eso ocurre en la política, en la economía hay distintos intereses de distintas, digamos, lobbies o espacios económicos, ¿no? Que nunca se ponen de acuerdo, que se enfrentan unos entre otros, con lo cual tienes una sociedad desvertebrada, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Y ahora ya vamos al título del libro, porque en el título del libro has hablado del rencor, que me parece muy importante. O sea, yo creo que está en la centralidad de la inoperancia actual del proceso de toma de decisión colectivo, que es que
nos pacificamos con el resentimiento y el rencor. O sea, ya nos vale con joder Sí. a un miembro de nuestra comunidad moral y to own the lives, ¿no? Que decía, o sea, nos vale ese ganar que es simplemente joder al que no piensa como yo, ¿no? Pero luego tú metes términos de clase. Sí, que es sí. la clase, y yo pensé, la clase media soy yo, el propietario el owner de un chalet en Getafe. Tú sabes que El Getafe felicidad- no es clase media aldayano. O sea, Claro, Getafe- por eso. Getafe ya no. Pero eres del Río. No, pero es que añado que ¿Sabes él la- pone media, la guión la y en mosca el alta. La mosca esta es endémica, ¿cómo se llama? La mosca esa que muerde. mosca negra. La mosca negra es endémica. Bueno, y hay una estación de aguas residuales justo al lado. O sea, bueno, y está quiero decir, y Valdemín Gómez está andando por ahí, claro, por ¿eh? eso es que yo tengo un chalet de puta madre, pero No, puta madre. pero en Getafe. Pero la esperanza de vida en Pérez del Río es como en Zambia. O sea, Hay obesidad, o sea que no es como en el norte de Madrid, que está todo el mundo delgado, ¿sabes? O sea, mira a Víctor, que es pijo de por su casa. Carhartt. Sí, Víctor, es un poco pijo tú, ¿no? ¿O no? Bueno, un poquito. No, pero entonces, el Sí, tema es, sí. ¿por qué rencor y por qué clase media alta? Pues porque a menudo cuando hablamos de resentimiento, etcétera, se suele poner el acento en el obrero industrial que se ha visto superado por los acontecimientos, entonces se convierte en alguien rancio, ¿no? No. Vótate Y- de Trump. Claro, ¿no? Dices, bueno, esto es así, ¿no? Gente que la historia ha superado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, lo que se ha producido, y somos mucho menos conscientes, es una ruptura entre las clases altas. O sea, entre el 0,1 y el 10%, las distancias se han disparado económicamente. ¿Eh? O sea, el nivel de ingresos, de recorrido de bienestar, o sea, es muy grande, ¿no? Y antes, bueno, es cierto que estaban un poco más cerca, ¿no? Siempre hay diferencia, pero estaban más cerca. Y eso, a su vez, lo que ha producido ha sido elementos de distancia cultural. ¿Por qué? Pues porque, y esto en Estados Unidos se ve bien, pero en España lo aplicamos igual. O sea, el rico de provincias que tiene 14 locales, 4 franquicias de McDonald's y tal, ¿no? Y que además tiene 17 pisos y vive bien y va a vivir bien siempre, ¿no? Piensa de una manera muy diferente que el rico de las costas, que se dedica al ámbito financiero y al tecnológico. Y está en Dubái. El rico de las costas mira así, le hace el escaneo y dice, mírale, ¿no? Pobre paleto, ¿no? Sí, no es un cripto, bro. Bien. No y es esta a tan... su vez dices, me está mirando por encima del hombro tú a mí, ¿no? Bueno, pues ese enfrentamiento entre élites lo hemos tenido permanentemente. Claro, en España, por ejemplo, ha sido particular en el sentido de que ha habido un intento de acercamiento de las viejas élites a las nuevas. Es decir, aquí las élites eran alta administración del Estado, instituciones... El Real Madrid. El Real Madrid, ¿no? Grandes empresas nacionales que luego pasaban a ser PIB, ¿no? En fin, ese estrato. Pero claro, se ha creado una generación también de ricos conectados con el capital global, que tienen su dinero, ¿no? Fuera, que no tienen vínculo con el territorio y que tienen mucho más dinero que cualquier juez del Tribunal Supremo, ¿no? O Y del te añado, Constitucional, ¿no? esos ricos financiarizados, globalizados, han creado una professional managerial class a su imagen y semejanza. evidentemente. Es que lo que es acojonante Claro, es que tú te vas hoy a las universidades de élite, o sea, y cuando hablas con los chavales, tú dices, bueno, y el desarrollo de tu comunidad moral, nacional, tu comunidad de adscripción y tal. O sea, hemos importado un modelo, que voy a decir aquí, muy latinoamericano, ¿no? De chavales que tienen riqueza en países o comunidades nacionales que se educan en entornos de élite, de formación global, que desprecian enormemente las comunidades que les han hecho crecer. Y es acojonante, porque eso es... Pero fíjate las fricciones que eso produce, porque esa clase profesional global, ¿no? Aparece por aquí y llega al ejército y le dice cómo tiene que gestionar, ¿no? Los recursos que tiene. Entonces el militar, que es muy obediente, dice sí, tal, pero piensa, esto es una gilipollez, ¿no? Y esto pasa en muchas empresas, ¿no? Que llega vamos a hacer un proceso de cambio. Y dices, ¿no? Es una estupidez. Claro, lo aceptas porque no te queda más remedio, pero está muy alejado de aquello. Y ves cómo esa gente está manejando tu día a día siendo ineficiente. Había un artículo hace unas semanas, ¿no? En el Economist era de tal que decía, pero realmente vale para algo McKinsey. Boston Global, Claro. Boston Global Consulting, McKinsey y Bain. La conclusión muy en la línea del Economist era sí, pero. Sí, muy económico. Sí, pero. Sí, pero. Claro, pero Pero digo,
Claro, es que vives un día a día con mucho malestar también entre la gente con muchos recursos. Claro. ¿No? Mira, o sea, Paula, por favor, o sea, saluda. O sea, por favor, un saludito. Venga, ven. Un saludito. No, pero... No. Un buenos días. Buenos días. Bueno, pues. ¡Mua! ¡Mua! Venga, un abrazo, gracias. Hasta luego. A ver, entonces, lo importante de todo esto. Por eso están las clases ahí, porque claro, también pero hay una gran diferencia entre las élites también, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, yo a lo que voy es, sí tenemos enfrente, porque todavía si me dijeras, bueno, todos estamos jugando con la misma bola ficticia de que no hay intereses nacionales, de que los chinos no están creando una élite con conciencia civilizatoria, que la India no va a crecer. Yo me acuerdo que estuvimos en un seminario en donde se explicaba, oye, que el lapso del siglo XX, donde la India y China no ocupan un tamaño similar a su PIB, es una excepción en la historia y que tiene que ver con simplemente algo que ha pasado en el siglo XX, pero que lo lógico es que estemos rodeados de moles, moles en población, moles en civilización sociocultural y moles económicas, ¿no? Y lo llamativo es, oye, y nosotros no generamos una siguiente generación de gente con la sensación trascendente de, oye, yo me debo, de alguna manera, a algo que no es solo el mercado, que no es solo, bueno, pues que es la comunidad de la que formo parte, o a quien me debo, o por quien debo trabajar, con los valores que quiera, con la ideología que quiera. Pero porque, y aquí, bueno, esto es una intuición, pero porque en la Unión Europea, el proyecto de la Unión Europea es precisamente generar una comunidad de intereses, una comunidad de valores y, por supuesto, partiendo de una comunidad económica material. Pero al final el efecto que se produce es muy parecido a lo que estabas describiendo con la gran empresa o con la clase profesional, managerial, que es... ¿no? Generas una comunidad política que su mundo de relaciones y su mundo aspiracional no está aquí. No está aquí. Vale. No Sobre está todo, totalmente de acuerdo. Sí. Cuando la idea original, la idea es una idea noble, que es decir, no, voy a generar una comunidad que englobe a estos países, pero al final lo que consigues es que no englobe a ninguno, porque se deben a una cosa que no se sabe lo que es su propia comunidad. Pero quiero insistir en lo que dice Pedro, porque para mí es esencial, ¿no? Y además, de hecho, le dedico alguna parte del libro porque creo que es algo en lo que hemos perdido el foco, ¿no? Y es... nosotros, o sea, nuestros antecedentes, ¿no? Y de una manera muy insistente han estado peleando por lo que sea, sus ideas, la salida adelante de su familia y tal, mediante sacrificio. Estabas haciendo algo que no te iba a rentar, ¿no? Pero que en el futuro tendría algún beneficio, esperabas, para los demás. Y podía ser comunista, ¿vale? Decías, bueno, no va a llegar la sociedad comunista y tal, pero en el futuro. Podía ser nacionalista. O podías pensar que te partías la espalda picando piedra, pero tu hijo iría a la universidad. Mi familia, no sé, el futuro. El futuro. Entonces decías, bueno, ¿me genera alguna rentabilidad a mí a corto plazo? No. Pero tengo que hacer algo por los míos. Sean cuales sean los míos, ¿eh? O sea, que ya ni siquiera entro en Ojo eso, al ¿no? vehículo de generosidad, de generación, de generosidad intergeneracional de la vivienda en España. La gente matándose para dejarle una vivienda a los hijos. O sea, perdón, ¿eh? O sea, Sí. Bueno, digo que nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Que vienen de ese mundo, que salen de la guerra civil y que, bueno, pues ven un momento de auge de España, pues dicen, pues ahora salimos de la pobreza, vamos hacia algo mejor, porque se lo quiero dejar a mis hijos, como el empresario, ¿no? Se lo quiero dejar a mis hijos, así. Pero es que ideológicamente ocurría también. O sea, la gente con una... Y además ocurría también en términos de comunidad o de nación o de espacio territorial occidental. O sea, tú tenías una visión y querías que la gente participase de esa visión que beneficiase al conjunto, ¿vale? Ahora eso ha desaparecido y lo único que tienes son pequeñas identidades, ¿no? O intereses privados, es decir, el yo o el yo vinculado con un nosotros muy estrecho, ¿no? Pero fíjate, en ese sentido sacrificio del futuro, o sea, del recorrido, ¿no? Tú definías antes al inicio una cosa que me parece importante porque Hegel, ¿no? O sea, para que yo... Perdona, Pedro, pero es que ¿dónde dejas entonces un mínimo atisbo de vida ética si no tienes eso encima de la mesa? Si no hay ¿Dónde nosotros. lo dejas? Claro, ¿dónde si lo no hay dejas? nosotros. O sea, claro, pero... un puto sentido vital. Pero el nosotros, o sea, que yo creo que lo has colocado en tres órbitas, ¿no? Es... España, Europa y Occidente. Y esto es llamativo porque es que, o sea,
Claro, la gente que viene de un sistema de pensamiento de izquierdas tiende a pensar más en conceptos dialécticos, es decir, entiende la vida bajo un proceso de conflicto y dialéctica, ¿no? Y te dices, oye, bueno, yo no te digo, en el 2000 resultaba difícil pensar en un otro contra el que ejercer una dialéctica y tú definirte con unos contornos. Pero cuando estás viendo que salen autobuses en unas imágenes de una megaurbe china con niños dentro a los que van a someter a confinamiento individual porque ha decidido la autoridad competente que los van a restringir en campos de concentración a niños, a infantes, por el riesgo de que vuelva a desatarse una ola del COVID. Joder, tienes un otro, o sea, tienes una dialéctica de decir, bueno, yo no soy esto, joder. O sea, yo me doy cuenta que yo, mi sistema de valores, quien yo soy, que luego podrá tomar las iteraciones de izquierda, derecha, media manga, magotero, pero hay un otro muy definido enfrente. O sea, no es como si, bueno, en el 2000 era muy difícil pensar un modelo alternativo, pero es que hoy, joder, los tienes, o sea, no sé cómo decirlo, tienes modelos alternativos que además tienden a funcionar. O sea, ya no para... O sea, que si alguien cree que va a colapsar el sistema económico y político chino, que lo revise. Lo de China es mucho peor porque es algo que ha creado Occidente. Es decir, el gran beneficiario de China ha habido dos beneficiarios. Uno, el Estado chino, y el otro, Wall Street, que era quien ha conseguido los beneficios de haber producido allí. Suenas como Trump, lo sabes, ¿no? Esto es la realidad. O sea, si el diagnóstico te aunque suena, te puede sonar como quieras, pero esto es la realidad. La verdad es la verdad, aunque la diga Trump. El Estado chino y Wall Street. O sea, el mundo financiero... Es un problema con la gente progresista. Ya lo dudo. ¿Qué es lo que...? Vale, pero si tiene algún problema los progresistas o los conservadores con la realidad, es problema de los progresistas o los conservadores, no de la realidad. ¿Qué es lo que más problemas te da a la hora de explicar entre la gente progresista y entre la gente conservadora? O sea, si yo te dijera, oye, dime una cosa que le cuesta mucho entender a los progresistas contemporáneos y una cosa que le cuesta mucho comprender a los conservadores contemporáneos. Casi todo. Mira, voy a poner un paréntesis y luego te contesto la pregunta, ¿no? Tenemos la dialéctica de la maldad de los hombres fuertes, ¿no? El otro día estuve en la presentación de un libro sobre Felipe González, ¿no? Decía, 202 diputados, un rodillo durante 10 años. Sí. ¿Eso era un hombre fuerte o uno débil? ¿Era democrático o era un dictador? ¿Era bueno o era malo? Y te dabas cuenta que en aquel instante, para hacer la transición, necesitabas una mayoría social que tuviera mayoría política para cambiar España. Y luego cada cual puede discutir lo que quiera, pero necesitabas una mayoría social. No, porque si no tenías una mayoría social, tenemos un amigo aquello era... Se va a la mierda. Tenemos un amigo común que trabajaba en el Banco Mundial y un día, claro, hablando de reforma educativa aquí en España, claro, me decía, es que claro, es imposible, ¿cómo le meten mano a los rectores, a los sindicatos de la función pública? Me decía, no, pues en Perú es muy fácil. Y como no hay esto organizado, pues llegas, lo haces. Y luego ya, pues ya veremos. Pero aquí es imposible. Bueno, entonces este tipo de cosas explicar, dice, bueno, es que hay veces que el poder político necesita ser fuerte, ¿no? Dicen, vale, pues ya eres un dictador. Ya, ¿no? Dice, bueno, ya, pero es que Felipe González fue esto, ¿no? Roosevelt fue esto, ¿no? Y que... O sea, te puedo decir uno de los principales riesgos que yo detecto en este mundo en transición. En este mundo en transición, por las distintas cuestiones que hemos visto, el problema es que el gobierno o la proyección de lo que se entiende por gobierno bueno ha derivado en una especie de conceptos o nociones aristocráticas que se sostienen a sí mismas, estructuras autoportantes de pensamiento, ¿no? Esto es así por cojones y hay un cierre, ¿no? Y entonces, quienes están contradiciendo ese cierre por cojones de los temas suelen ser gente que, claro, como ni la universidad, ni el sistema de conversación pública, ni el sistema político lo recoge, ¿a dónde se van? A la gente. A la gente. Es decir, bueno, y también porque precisamente muchas veces el impulso de tener de ir un poco más allá de lo que es aceptado y tal, también tiene que ver con que tienes un talante, una personalidad un poco limítrofe en otras cosas, con lo cual por supuesto aciertas en 2 y a lo mejor en 10 estás diciendo gilipolleces gigantes. Por supuesto. Esas 2 siguen teniendo valor. Tienen tremendo valor. Claro, ¿qué sucede con este tema? Que, vas viendo cómo se va cerrando la posibilidad de debate de determinados asuntos en el sistema contemporáneo de articulación del voto en Occidente.
y al mismo tiempo vas viendo como hay mayorías sociales que deciden que por sus cojones quieren hablar de determinados temas. Llámese inmigración, llámese lo que sea. O sea, renacionalización de intereses, lo que te salga a los cojones. Pero al final la gente... Y eso nos va a llevar, antes que después, a una especie de conflicto entre cuál es el límite del valor del voto. Es decir, ¿por qué? Porque los sistemas constitucionales establecen que usurpan al debate de mayorías X temas. Dicen, dentro del sistema constitucional están protegidos por los derechos fundamentales X, Y, Y, ¿no? Y entonces es un mapa para, de alguna manera, evitar la guerra civil dentro de la comunidad. Si yo no toco X, Y, Y, yo no entro en conflicto dentro de la comunidad y la Constitución me impide tocar esos temas porque están usurpados a las mayorías. Durante un fenómeno transformador de reconocimiento de derechos, que en donde todo está mega más y más y más y más, no reconocimiento de derechos, quizá transformación de lo que son los derechos o la noción de los derechos. Derechos subjetivos. Sí, o sea, sí, es como, oye, pues esto y lo otro y lo demás allá. Hemos eliminado ese carácter limitante de lo que son las constituciones, que yo creo que es el modelo latinoamericano, que es un proceso constitucional que no recoge estabilidad en el sistema, y luego lo que vamos a tener en Occidente, antes que después, va a ser que los sistemas políticos provocan inestabilidad. No generan estabilidad, sino que provocan inestabilidad. Pero hay una cosa perversa ahí, porque lo que tú decías antes, si tú estás negociando a nivel de país, si tú estás negociando entre los sindicatos y entre los partidos que representan a clases sociales de una manera más o menos fidedigna, si tú estás negociando, por ejemplo, el balance entre capital y trabajo, todo el mundo entiende que eso es lo que hay. Son nuevas contadas y es lo que hay. Oye, esto toca para esto y esto para esto. Y no hay manera de que... Pero tú sabes que ha dicho Yolanda. Calla. Que el despido tiene que ser medido Calla. por género, y eso lo sabe, edad y formación. Y eso, calla. Y eso lo dice todo el mundo. Todo el mundo sabe lo que hay, que estamos repartiendo una cosa determinada. Pero si tú vas al paradigma de reconocimiento de derechos sobre el papel, no tienen fin. Porque claro, ¿qué más da? Pues podemos reconocer cualquiera. ¿Qué pasa? Y se ve ahora perfectamente con el debate de la ley trans. Que en realidad, en un estado de bienestar o en un estado del reconocimiento, al final el reconocimiento el Estado solo te lo puede producir mediante el presupuesto, o mediante la discriminación positiva, o mediante una legalidad ad hoc. Y entonces sí que estás repartiendo cosas. Sí, ¿crees que la democracia es intocable? ¿Tú crees que la democracia es intocable en Occidente? Bueno, a ver. Déjame que acabe, perdona. ¿Qué pasa con la ley trans? La ley trans o todo el rollo trans, digamos que tiene dos grandes asuntos problemáticos, que son el tratamiento de los niños, de los menores, y por otro lado la autodeterminación de género, que es lo que tú dices, el papel sí dice que eres una mujer o un hombre o lo que tú eras. Claro, sobre el papel, sobre todo los padres, lo que os parece problemático es lo de los niños. No, hay un tercer elemento que creo necesario reflejar, que es que hay un dolor a atender. Vale. Y sobre ese, eso sería lo importante. Eso lo doy por hecho. O sea, vale. Eso es previo. Pero ¿qué pasa con la autodeterminación de género? Que en el momento, y es la gran guerra de las feministas TERF contra el rollo trans, es que, oye, es que hay derechos subjetivos reconocidos a las mujeres en cuanto a mujeres. Entonces, si tú introduces un relativismo sobre lo que es una mujer, esos derechos ya empiezan a ser cuestionados. Claro, pero que estáis hablando de la ley trans otra vez. Sí, porque no podemos evitarlo. Claro, ¿no? Entonces, pero fíjate, esto es parte de la trampa. O sea, a ver, dices, todo derecho genera una necesidad de reconocimiento presupuestario. Vale. Luego voy a reconocer derechos a las minorías muy minoritarias porque el estropicio presupuestario que me hacen es muy escaso, ¿no? Y esto pasa mucho en la economía, es decir, que introducen medidas caritativas. Es decir, para aquellos que están muy abajo, entonces bien. El bono, ¿no?, cultural. Entonces, para aquellos no sé qué, bien, ¿no? Pero porque no te descuadra el presupuesto. Pero son cantidades que repartes como la Iglesia con Caritas. O sea, no es un plan de Estado. Tú decías, la democracia... Mira, los procesos políticos van y vienen, ¿no? Entonces, ¿vamos a seguir con democracia en el futuro? No lo sé. Lo que sí sé es que si queremos democracia, tenemos que arreglar el desequilibrio entre capital financiero y capital real. ¿Quieres democracia, instituciones, cierto nivel de libertades? Tienes que arreglar eso. Porque como no arregles eso, se te cae lo dentro. Es que tú fíjate, la gran triada de pacificación del siglo XX es clase media, redistribución fuerte después de constituciones y democracia liberal. Y eso está ligado. O sea, para nosotros sí, lo que pasa es que ahora tienes un sistema enfrente y ocurre con, no sé, enorme frecuencia.
los sistemas se apoyan en su legitimidad. Los chinos no tienen una resistencia interna porque van hacia arriba, o sea, no solamente por elementos culturales, es que no son así, les gusta que les... No, o sea, les va bien, han recuperado su posición internacional, están creciendo económicamente, tienen la creencia de que el futuro va a ser mejor y que en un momento determinado ellos o sus hijos van a tener dinero para poder vivir mejor. Eso es un sistema que va hacia arriba. Yo ahí tengo la sensación Es un también sistema que va hacia de que arriba. siempre, lo ves en la Guerra Fría y lo ves en general en la historia, En la Guerra Fría ellos fue siempre, al revés. Bueno, ellos, pero en los estados opacos y los estados autoritarios siempre van ganando hasta el día que se meten una hostia gigante. A medio plazo sí. A medio Mira plazo lo que está sí. pasando con Rusia. A medio plazo Rusia estaba riéndose con mucha razón de los diplomáticos europeos el día antes o la semana antes de la guerra. Y ahora de repente vemos lo que hay, que es un cascarón vacío. Mira, los estados autoritarios a medio plazo funcionan mal, pero es que a lo mejor tú no llegas a medio bueno, plazo. sí, eso es Porque además el que está funcionando mal ahora eres tú. O sea, la gran diferencia que hay con la Guerra Fría anterior es que, y lo veías en el muro, ¿no? ¿Quién saltaba a aquel lado? ¿No? Ellos querían venir aquí, ¿no? Vale, ¿por qué? Porque vivíamos mejor, porque tenías un nivel mayor de libertades, porque tenías un nivel de vida económico superior, ¿no? Entonces se fue todo desplazando y el muro cayó y entonces, ¿no? Ahora es a la inversa. Los que crecen son ellos. A ver, pero Los que también... crecen son ellos. El que vive peor eres tú. Pero también, o sea, yo... Luego, ese es un elemento importante. O sea, muchas veces la legitimidad parte de la eficacia. Muchas ocasiones. Bien. Sí, sí. Y en segundo lugar, claro, nosotros, es verdad que también nos hemos socializado en un tipo de sistema que nos gustaría que continuase, ¿no? Yo prefiero que haya libertades a que no las haya, prefiero que haya democracia a que no las haya. Pero eso tiene que ir acompañado de los pilares que lo sustenten. Y estamos derribando todos los pilares. O sea, en la convivencia, desde luego, pero en lo económico también, en las posibilidades de futuro de la gente. Tal. Eso no te va a generar problemas, te va a generar, te los ha generado ya durante 10 años, que más o menos has sujetado los palos. Esto que decías tú del establishment contra el pueblo, ¿no? El pueblo habla de unas cosas que el establishment es otro, no, más o menos, por entenderlo. ¿No? Lo que tenemos ahora es no que la gente de la calle hable de unas cosas y estos ya querría hablar de otras, es que estos van a empezar a hablar de otras cosas, porque se caen ellos si no. Claro. Se caen ellos si no. Y esto es típico, o sea, cuando dos élites se enfrentan, alguna de ellas recurre al pueblo para ganar la batalla. Yo no ¿Qué parto- ocurre? ¿Qué ocurre? Álvaro, ni saludas. O sea, ¿Qué esto ocurre? es flipante. O sea, aquí todos salen de tu despacho mirando para el techo. O sea, ¿qué es esto? Entonces... Y esa contradicción se produce entre las élites también. Luego vamos a tener un momento de cambio, inevitable, y dices, ¿dónde vamos a ir? Ni idea. Yo sí fíjate- sé que vamos a ir hacia algún lado distinto. O sea, Y a lo mejor no es democrático. A lo mejor no es democrático. o sea, yo creo que se seguirá manteniendo el armazón democrático porque es una manera de pensarnos a nosotros mismos que es muy difícil de abandonar. Dicho lo cual, O no. O sea, puede ser de peor calidad, puede ser que no represente determinados valores, puede ser infinidad de cuestiones, ¿no? Peor que el PSOE, quieres decir. Álvaro, pasa, por favor. O sea, esta es tu casa. O sea, a este chico no lo conozco. ¿Cómo te llamas? Encantado, Carlos Padilla. Ah, es verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo lo llevas? Que es un podcast orgánico esto. Luego nos... ya veo que es un podcast más común. O sea, que, Muy popular, sí, o sea, está integrado con el entorno. muy de ir luego todos al servicio juntos y dejar, ¿no? Por volver al Bueno, principio. yo por volver un poco, por volver al inicio, yo te planteaba una cuestión que es la civilidad. La idea de la civilidad, que es la idea de que lo mío es lo de todos, ¿no? O sea, se habla siempre de que los países más civiles son los más confiados, son los que no dejan tirado basura en el suelo, son los que... Porque entienden que hay un proyecto colectivo en el que estás inmerso y que tú te sientes vinculado a la mejora de ese proyecto civil, ¿no? Es decir, y por eso tiras de la cadena, aunque tú no vayas a... O sea, porque quieres que el que llega después se encuentre el puto baño limpio. O, por ejemplo, te levantas en un autobús para dejar sentarse a una persona que lo necesite más que tú, sea una embarazada, un señor mayor, no, un trans no, esto era una broma, digo, porque los trans no necesitan sentar, bueno, sí, los trans mayores, Ya volvemos, o sea, ya volvemos perdón, ya volvemos. los trans embarazados, perdón, los trans embarazados, claro, vamos a decirlo así, si hay un hombre trans embarazado gestante y veo el rótulo y ahí pone deje a las mujeres embarazadas, ¿yo me tengo que levantar o no? ¿Cómo? Es un dibujo, no. Claro, pero yo me tengo que me tengo que levantar, pero es un hombre.
Pero si tú ves a Trump en el metro, ¿te levantas a saludar o no? O sea, porque te pierdes todo el rato. O sea, en cuanto puedes, vuelves al monotema. O sea, Trump es un señor mayor, hay que dejarle que se siente. Yo me levanto y tengo que aceptar una cosa. Levanto a mis hijos. Porque a mí me educaron en una cosa que yo flipo, que es esta especie de sociedad sin niños, ¿no? Que es el niño que se siente. Es como, señora, de todos los de este puto autobús, si hay alguien que puede tirarse 1 hora y media de pie y no le pasa absolutamente nada, es el crío. Sí, o sea, y sin embargo ahora ves a los críos ahí sentados en un sillón y dices tú, Pero fíjate, es curioso eso porque... Y esto se nota muchísimo, muchísimo en el metro también, en el autobús, desde luego, ¿no? La gente no monto en metro. va pendiente de sus porque teléfonos es de pobres. móviles. ¿No? Y por supuesto, pero es clase media alta en descenso. Porque Getafe, pero vamos, todavía tendrás coche y eso, ¿no? Que contamina y tal. Pero además de eso, es verdad que la gente va muy pendiente de sí misma. Es decir, va muy metida en su... Entonces a lo mejor ni siquiera ve al señor mayor, porque va a su rollo, ¿no? A veces se hacen los tontos para no darse cuenta hasta el señor mayor y tener que dejarle sitio, pero muchas veces es que ni siquiera lo ven. Y hemos creado una sociedad individualista, muy metida en sí misma, ¿no? Que ni siquiera repara en lo de fuera, ¿no? Claro, cuando tú me preguntabas antes, ¿de qué te cuesta hablar con las derechas o con las izquierdas? Me cuesta hablar de esto, porque esto es un producto del liberalismo. Es también un producto del liberalismo. Tú has cambiado un tipo de mentalidad, un tipo de filosofía, y la gente se ha vuelto individual. Claro, ¿no? Luego pierdes el colectivo. Bueno, pero es que un concepto, y perdón, porque voy a volver a la ley trans, pero un segundo. Un concepto como la autodeterminación de género, coño, la autodeterminación, ¿qué hay más liberal que la autodeterminación? O sea, yo decido lo que soy. Claro. Es un concepto absolutamente... No, es que no es tú perteneces a una clase social porque te ha tocado o perteneces a una nación porque te ha tocado. No, es que yo me autodetermino. En mi género, de mi biología. Ya, pero esa es que la autodeterminación en la época liberal, ¿no? Y la hemos visto, digo, en los últimos 40 años, ha sido siempre una determinación construida a partir de las maldades del otro. No es yo quiero hacer esto, sino yo no quiero hacer esto y este no me deja. Con lo cual tengo que acabar con este, porque este es ¿no? Que no me deja hacer lo mío. Y así se han construido las identidades últimamente, ¿no? Y esto explica la polarización. ¿A dónde iba, no? O sea, me cuesta mucho hablar con conservadores, me cuesta mucho hablar con conservadores liberales y con la izquierda, porque, coño, siguen anclados en ideas de hace 15 o 20 años y no salen de ese marco, ¿no? Entonces, para mí, o sea, la izquierda o la derecha es algo que se produce después. Primero viene el análisis y luego tu solución es de izquierda o decir, es más inclusiva, menos inclusiva, lo que quieras. Pero el análisis, o sea, tiene que intentar acercarse a la realidad lo más posible. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como la mirada es ideológica, ni siquiera te acercas en el análisis, ¿no? Entonces, cuando un análisis contradice tus preconcepciones, entonces ya lo atacas, en lugar de ver si se apoyan algunos elementos reales o no. Claro, eso supone, y lo hablábamos antes, ¿no? Que en un momento determinado dices impuestos sí, impuestos no. Parece que todo va en bloque, ¿no? Es que a veces vienen bien, a veces mal. La intervención del Estado, pues a veces es muy necesaria, porque ¿quién va a planificar estratégicamente? Y a veces es un problema y tienes que limitarla, ¿no? Y así sucesivamente. Pero en lugar de ver todos estos matices, estas diferencias, cada parte ha visto todos estos problemas en bloque. ¿Y qué ocurre? Que si no das su solución, entonces eres X. Protal, antital, listo, tonto, rojo, fascista, etc. A mí personalmente ya me da igual, o sea, es decir, estoy en el agua de la historia, ¿vale? O sea, me da lo mismo. Yo disiento en una cosa, que es verdad que en el debate público todavía siguen anclados en los discursos de izquierda a derecha y tal, y tú ves ahora los discursos del gobierno y claro, dicen, no, es que los poderosos, oiga, que sois el gobierno, ¿qué cojones estáis contando con los poderosos? Pero también es verdad que cuando tú vas pero es que no son poderosos ellos. Bueno, ellos están muy por debajo de los poderosos. Bueno, es un problema que tenemos y por eso el Estado no puede desarrollarse. Pero cuando tú vas a lo que piensan ellos o a las ideas que manejan ellos, cuando intentan trascender ese paradigma de izquierda y derecha, coño, yo lo cuento siempre. Cuando se hicieron las jornadas esas empresariales después del COVID, para ver qué se hacía con el país, esas grandes ideas, coño, dos exministros, uno del PSOE y otro del PP, se pusieron a hablar de los plásticos en el océano. No tenían otro tema del que hablar después del COVID en España que los plásticos en el océano. Porque son discursos globales o discursos mundiales, modas que se reciben y que circulan. Oiga, de verdad, usted no tiene otra idea. Ese es un discurso que no nos vale, pues es un discurso del pasado. Ya está. Fíjate, yo añadiría, yo hoy
acredito a la élite contemporánea, chavales con una capacidad cognitiva extraordinaria, dedicados especialmente solo a reconocer cuáles son las señales químicas que les permiten desarrollar un futuro dentro del hormiguero, generando el menor número de fricciones posibles. Y es terrorífico, porque los ves listos, potentes, acerados, y lo único para lo que piensan, para lo que tienen esas mentes brillantes, las dedican a saber cómo se pueden mover por el hormiguero, reconociéndose entre ellos, ¿no? Sea en Bruselas, en la City, en tal, ¿no? Y no a pensar... Un paréntesis. Justo esto es lo que produjo la caída de la Unión Soviética. Porque producías ese tipo de personajes. Gente capaz de moverse en una corte versallesca absolutamente desconectada de una noción sobre, oye, ¿qué está pasando fuera del hormiguero, ¿no? Yo lo único que te voy a pedir como reflexión final es que, como estamos en un revival, este nuevo centro está recuperando, sobre todo al inicio, el pésimo sonido, ahora ya no. Y entonces estamos, en el programa pasado tuvimos una actuación en directo por primera vez en nuestra historia, y después de muchos años, yo voy a pedirle a un invitado que vuelva a forjar opinión. ¿Tú te sabes un vídeo que se publicó sobre una señora nepalí? ¿Una señora nepalí? No. ¿Te suena? ¿No? ¿Una señora nepalí? No. Vale, vamos a pedirte al final, pero, o sea, Jorge, ¿puedes explicarle el tema de la señora nepalí? Sí, la señora nepalí era una señora inglesa que iba con un hijo. El hijo era... Pues tenía como 18, 20 años, era pues el típico bigardo inglés, más grande que un carro y tal. Entonces subieron a un pueblo en el Himalaya y en el Nepal, y entonces entraron en algún chigre que había por ahí, y había una señora nepalí a 5.000 metros de altura. Y les pidieron unos tés, ¿no? Y no sé si unas galletas o lo que hubiera, pero unos tés, ¿no? Entonces Té negro. hubo un desacuerdo sobre el precio, porque, bueno, pues la señora inglesa se consideró obligada a regatear. Dijo, hombre, no, esto es mucho dinero, porque me has visto el careto de guiri y no sé qué tal. Me estás tangando. Hubo una discusión que se fue encendiendo y tal, y entonces en un momento dado la señora cogió un palo, y la señora nepalí cogió un palo, y la inglesa y el niño salieron corriendo montaña abajo, ¿no? Y como iban con, Ya sé cuál es. como iban con una especie de GoPro, tal, se iba filmando la cosa y se oían las voces, ¿no? Los jadeos, ¡ay! ¡Perdón! ¡Que me pega! ¡Perdón! ¡Que me pega! Y entonces sale la señora nepalí. Y además apuntaba esto. Es una señora nepalí que parece un Tinky Winnie, así de 30 centímetros. Lo más pero con interesante un del madero caso es que así. hay un momento en que la señora inglesa agotada se da la vuelta y pide por favor que respeten su vida y su integridad física, y el niño, que tiene 20 años, está ya en Katmandú, o sea, está como 8 montañas más allá. O sea, se ve como el niño huye, ¿no? Huye, abandonando a su madre. Abandonando a su madre frente a una Tinky Winky, pero con un madero así que está amenazada. Bueno, tiene dos, ¿no? O sea, es como... Sí, como unos tablones, además. Es una cosa como muy, muy teatral, ¿no? Entonces, lo que me gustaría saber es, tú, Esteban, ¿con quién vas? Ahí en el conflicto capital-trabajo, ¿quién es? Ahí el rencor de la clase media alta, ¿con quién vas? Pues te voy a contar una cosa, que no te va a responder a la pregunta, pero espero que ilustre algo, ¿no? Y es ese tipo de sentimiento de ya no me vas a vacilar más, ¿no? Y a partir de ahora vas a cumplir lo que tienes que hacer. Es lo que tiene China o India con Occidente. O sea, es la señora nepalí. Tú vas con la señora nepalí, o sea, clarísimamente. Es la señora nepalí que está diciendo a los occidentales. Sí, no, o sea, o sea, stop. ya está. No va aparte, ¿sabes? 500 rupias, o sea, me estás diciendo O sea que haríamos bien en tomarnos en serio este momento de la historia, porque a lo mejor vamos a tener que bajar, ¿no? Montaña abajo, y tus hijos van a estar 2 kilómetros más allá. Lo que está claro es que el hijo es Alemania. Pues no te quepa duda. Esteban, un verdadero placer recomendar a la gente, no sé cuál es mi cámara, Víctor, recomendar a la gente que se haga con el título de ACAL, por cierto, editorial de rojos, ¿no? O sea, Sí, se puede comunistas. decir, de comunistas, de comunisti, con el rencor de la clase media alta y El fin de una época. y el fin de una época. Porque estamos en el fin de una época y necesitamos pensar cuál es el futuro, y necesitamos por lo menos desarrollar unas mínimas nociones éticas y civiles para la vida en común. Les recomiendo encarecidamente a los espectadores de este podcast de Sonido Extraordinario, responsabilidad colectiva de todos sus trabajadores, que son muchos, aunque no se nos vea, aunque no se les vea a ellos, a nosotros no se nos ve. Y sobre todo para que por lo menos heredemos una sociedad occidental donde al llegar a mear no te encuentres la meada del anterior. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós.